La gran mayoría de los dirigentes terminan las elecciones, se van a la casa y se olvidan hasta que llegue el 27 a la hora de utilizar la lapicera y el armado de listas. Hay todo un tránsito del 26, de hecho ahora en diciembre se va a aprobar, parece, la reforma laboral, van por la impositiva, por la previsional, un desastre. ¿Qué deberían hacer los dirigentes de cara a todo este tiempo difícil? Darse un baño de humildad y estar con la gente, y estar con los trabajadores, estar con los que luchan, y entender que la política no se hace solamente cuando hay elecciones, que la política, el que asume la política con compromiso es como una especie de, me voy a ir a un extremo, es como una especie de sacerdocio, ¿no? Donde en esto se nos va la vida. La militancia política realmente es una filosofía, es una forma de vivir, de ver el desarrollo de la comunidad desde una perspectiva de lo colectivo. No existe otra manera de entender la vida que no sea desde la militancia política. Entonces, aquellos a los que no les guste mucho militar cuando no hay elecciones o estar juntándose con los compañeros, se tendrán que replantear muchas cosas, porque la verdad que quedó demostrado que en esta Argentina han cambiado muchos métodos, han cambiado muchas cuestiones, y hoy por hoy la gente vota a un candidato un domingo y al otro domingo te está votando al candidato que era lo contrario de ese candidato. Hoy hemos invitado a un símbolo del peronismo, diríamos, paranaense o entrerriano, ya es de nuestra generación, es un compañero que transita permanentemente en el territorio y con el cual es muy agradable siempre entablar un diálogo y poder debatir de política. Jorge Quinoto Vázquez, ¿cómo estás, querido? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. La verdad que me parece que me está quedando grande el saco, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar acá en esta mesa con ustedes y con un amigo libertario también ahí que... Un amigo libertario que trajo algo hoy. Sí, cada vez me convenzo que el olorcito que emitían los choripanes se ve que se sintió desde lejos porque se vino... Sí, el compañero se armó. Se vino desde 9 de julio. Claro. Directo, así, embajada. Totalmente, pero estamos cerca aparte. Estamos cerca. Yo ahora abrí el programa diciendo que los movilizaba el chori y la coca y me parece que los moviliza. Vos me lo negaste en un principio. Siempre nos moviliza. Lo llevamos en la sangre, te dije. Y si no, le ponía la marchita fuerte y no hay venían. Folclore, no hay épica si no hay chori y si no hay coca. El tema es que dicen que vamos por el chori y la coca, no. Es un accesorio, es un valor agregado. Es un accesorio, de hecho hay una frase muy característica de Cristina cuando se larga a llover y los choripaneros se tuvieron que ir. Entonces ahí es cuando... Se puede hacer igual, igual se puede hacer chori igual, se puede sí hemos visto en esas plazas a las mujeres y hombres haciendo choripán con un paragüita. Así es. Jorge Quinoto. ¿Te podemos decir Quinoto? Pero por supuesto, me lo estoy por poner en el documento, imagínate. ¿Te gusta el dulce de Quinoto? Nunca lo probé, me lo regalaron y todo, y la verdad que agradecido a la compañera que me lo regaló un día, pero no me gustan mucho las cuestiones dulces, ya para dulce está el peronismo. Qué gran, qué frase. Ahí tenemos el título de este segundo segmento. ¿Vos decís que estamos dulces? Últimamente estamos medio salados. No, la verdad que el movimiento justamente tiene esas cosas, ¿no? Alguna vez se dijo que éramos como los gatos, cuando parecía que nos estábamos matando, en realidad nos estábamos reproduciendo. El peronismo está en una etapa justamente de mucho debate, de mucha necesidad de profundizar algunas cuestiones, porque necesitamos definirnos en función de este tiempo, un tiempo totalmente distinto a cualquier otro tiempo que hayamos vivido, inclusive los de nuestra generación, que somos una generación intermedia. Entonces, ni hablar de cómo podemos hacer para transferirle a un joven de 16, 17 años, un pibe que va a votar, una piba que va a votar por primera vez, cómo podemos hacer para transferirle, algunas cuestiones que tienen que ver con el significado real del peronismo y cómo ese peronismo, no solamente desde lo pasional, no solamente desde lo que significa para nosotros en términos, de la valoración que nosotros tenemos en esto que decíamos hoy, ¿no? Del folclore, de la mística, de lo que encierra la magia que encierra el peronismo, sino de lo que significó el peronismo como movimiento político para la Argentina, Esa cuestión es muy difícil hoy transferirla porque los chicos hoy por hoy ni siquiera tienen registrado el 2001, así que imagínense. Quinoto, sí, de hecho creo que no tienen registrado ni lo que fue el gobierno de Néstor y Totalmente. Por lo menos el primer gobierno de Cristina y hasta en luchas que aglomeraron muchos partidos más allá del peronismo, como fueron los movimientos feministas. ¿Cómo se discute dentro del partido este tipo de el cómo llevar? Porque a veces parecería que el irnos demasiado atrás nos está jugando en contra. Como
a ese pibe de 16, 17 años que vos bien decías, le hablas de si le gusta un poco la historia, lo podés conquistar con la figura de Perón, pero si no le interesa mucho la historia, le parece que ya no, lo que hizo Perón y fue revolucionario para su época, hoy ya no lo es. ¿Cómo le hablamos a eso? Bueno, el movimiento peronista tuvo una lucha muy grande en la sociedad, sobre todo para los trabajadores y los obreros, y beneficios que tenemos hasta el día de hoy, como son las vacaciones, el aguinaldo, quienes tienen la ventaja o tenemos la ventaja de trabajar en razón de dependencia. Pero hoy el mundo cambió, entonces esas luchas sociales y conquistadas ya no les tocan. ¿Cómo discuten esto? O sea, ¿cuál es la manera que pensás que de volver a ganar ese terreno? ¿O qué discusiones o qué banderas se tendrían que levantar hoy? Bueno, tenemos que enfocarnos en ese nuevo sujeto político, que es el protagonista de la sociedad de estos días. También en ese sentido hay que realizar una profunda actualización doctrinaria interna para entender cómo nos posicionamos frente a un mundo donde nosotros le seguimos hablando a la clase trabajadora, y bien que hacemos, porque hay que cuidar los derechos de los trabajadores, pero hemos dejado de lado quizás en hablarle a un músculo muy importante, a una cantidad de argentinos que no están hoy por hoy con un trabajo formal, a los chicos que trabajan de motomandados, que trabajan en un montón de lugares donde no tienen relación de dependencia, donde también tienen una percepción distinta a la cual con la cual nosotros crecimos, que tienen una estructuración, social y pensando en un futuro muy diferente, no quieren tener jefe, no quieren, vos le preguntás a un chico hoy por hoy qué quiere hacer, te dice quiero viajar, no me interesa comprometerme en lo más mínimo, quieren tener esa libertad, no por eso, no es casual, que este loco que tenemos de presidente haya, usufructuado el término libertad, ¿no? Porque justamente se enfocó en eso. Y nosotros tenemos que hablarle a ese sector que no le estamos hablando porque no tenemos una definición política para hablarle, no tenemos qué proponerle. No tenemos narrativa. Yo me acuerdo, JP, y ustedes se acuerdan de cuando había terminología que se aplicaban hace unos pocos años atrás, la micromilitancia, compañeros que se subieron a un colectivo y le hablaban. Yo decía, hablarle a un pibe de 16 años, 17, a un pibe de 18, de 20 años que viene con una mochila, de estar todo el día llevando y trayendo comida para poderse ganar un mango y decirle, che, mirá, si vos no votás al peronismo vas a perder los derechos que te dio el peronismo, el tipo te mira y dice, maestro, ¿qué derecho me dio el peronismo? ¿Qué me estaba hablando? Si yo, mientras vos, capaz que tengo la suerte, te veo ahora diciéndome esto y capaz que dentro de 3 días, una noche de invierno a las 11 de la noche, un día de lluvia, voy a llevarte la pizza caliente a tu casa mientras vos sales calentito, dirigente político, a recibirme la pizza y a tirarme capaz con una moneda con suerte. Hay una realidad que es distinta y nosotros creo que no la hemos podido observar y no hemos podido elaborar una propuesta revolucionaria para ese sector, porque el joven, por más que hayan cambiado los tiempos, el joven sigue siendo revolucionario porque hay una cuestión natural. Cuando uno es joven quiere revolucionar el mundo, a su manera, empieza la revolución por ahí, ¿no? Por cambiar las cosas, y el peronismo lamentablemente se ha vuelto muy conservador en los últimos años, y ese es el problema que tenemos. Bueno, los últimos candidatos que hemos tenido, por lo menos en Entre Ríos, todos tienen más o menos cercanos a la misma edad. Y el peronismo en Entre Ríos no tuvo internas. Yo sé que esto quizás a ese joven que hoy es, trabaja de Rappi o lo que sea, no hace este análisis, pero creo que es importante traerlo a la mesa, de decir, ¿pensás que esa especie de casta mal llamada, pero que de alguna manera logró conquistar, entró al ángulo, porque le estaban hablando a esa gente, personas cansadas que veían a los mismos, y vino alguien a hablarle de casta, era alguien nuevo, que así como venía con algunos funcionarios de Macri, que era la famosa frase, ya tiene plata, no va a robar, y ahora le traían a alguien nuevo. ¿Cómo hacemos nosotros para dar esa discusión, o cómo vivieron eso de no ir internas en el peronismo, dentro del partido? Porque eso, hay un porcentaje de la sociedad que le hizo ruido. No sabemos bien a quién votó,
pero que le hizo ruido, o quizás votaron a la lista que fue el partido, pero de alguna manera quedó eso en el tintero. ¿Por qué? Porque perdimos. Totalmente. O sea, si hubiésemos ganado, seguramente el discurso sería otro y hubiese dicho que era lo mejor haber ido con lista cerrada, pero venimos de de los últimos años donde en las elecciones intermedias el peronismo pierde. Es momento de repensar también las estructuras más allá del afuera y ver cómo le hablamos y ver por qué canales les hablamos, de ver por qué uno pasa por quienes estén en otro lado. El Partido Peronista está ubicado en una hermosa caserón en calle 9 de Julio y hay mucha gente que pasa y no sabe bien qué sucede ahí adentro. ¿Cómo hacemos? Bueno, tiene que haber una apertura democrática y una apertura en la convocatoria a todos los sectores. Ahora, también digo en este análisis, que lo comparto al 100%, digo porque no es casual que el peronismo, no solamente que el peronismo pierde elecciones legislativas, porque en realidad también eso, digo, ha sido una constante hasta las mejores épocas del kirchnerismo. El peronismo en la provincia le ha ido digo, de mal para peor en algunas elecciones. Siempre han sucedido cuestiones como la 125 y todo eso. Tenemos una provincia también, no olvidemos que esta es una provincia conservadora, y eso es un dato. Ahora bien, hay un sector también importante que apuesta al peronismo y al partido del peronismo, que es el justicialismo, digo, porque fíjense ustedes que en esta fragmentación que se dio de algunas listas que surgieron justamente por afuera de la estructura partidaria, el justicialismo, con todas las complejidades, sin haber podido de alguna manera aplicar los mecanismos democráticos que garanticen una interna como hubiese tenido que ser, el justicialismo logró, con todo eso en contra, logró polarizar con el oficialismo. Logró polarizar con un oficialismo donde teníamos un gobernador que prácticamente hizo entrega de su capital político en el armado de la propuesta electoral, porque según se decía, él tenía proyecciones electorales que lo ubicarían tercero en la provincia en aquel momento, y también digo, prácticamente quedó en modo, digo, viste, cuando un gobierno en los primeros 2 años entrega el armado de la boleta, y vos quedás que medio que ahí medio, viste, que entras en un montón de ambigüedades, y bueno, y eso de alguna manera te va quitando cierto poder. Pero bueno, pero esta vez le salió bien a Frigerio, la verdad que fue sorpresivo para todos. Yo creo que hasta para el propio Frigerio habrá sido una sorpresa la elección que se hizo en la provincia. Y esto no le quita culpabilidad, digo, al justicialismo, que tiene que rever y profundizar un montón de debates, pero fundamentalmente hay una cuestión que es común en todos los análisis y en todos los compañeros y compañeras con los que uno habla, te dicen renovación, necesitamos renovar las estructuras, pero no solamente por una cuestión biológica, sino que necesitamos renovar lo metodológico también. ¿Cómo nos vinculamos, digo, con esos sectores que nos dan la espalda? ¿Cómo nos vinculamos con los que están enojados con el justicialismo? ¿Cómo nos vinculamos con los que no saben qué es el justicialismo y creen que la salida sigue estando en estos proyectos de laboratorio neoliberales que vienen a destruir todo? Digo, hay un montón de cuestiones que tendremos que poner sobre la mesa para poder debatir. Ahora, hay que hacerlo con mucha generosidad. Y por otro lado, digo, hay que cuidar las instituciones. Este gobierno nacional, este proyecto, viene por las instituciones de la democracia. Viene por los partidos políticos, viene por los gremios, viene por todo aquello que le implica algún tipo de oposición a su avanzada. Y en ese sentido, nosotros desde el Partido Justicialista de Paraná presentamos un petitorio a los compañeros del Consejo Provincial para que de alguna manera articulen con el denominado Tribunal de Disciplina, que esto no significa ser policía de nadie, como dijo Casareto acá en estos mismos estudios en otro programa ayer, sino que esto es un instrumento de la Carta Orgánica Partidaria, que todos lo tendríamos que conocer, dicho sea de paso, y más si tenemos muchos años de militancia, para que se analicen algunas conductas, porque tampoco es caerle a los compañeros que jugaron por afuera de la misma manera a todos por igual. Hay algunos que fueron muy funcionales a la estrategia de fragmentación del gobierno provincial, inclusive me animo a decir que fueron armadas algunas de esas listas en los despachos de algunos ministros importantes que le manejan la política al gobernador Frigerio, y otros que quizás, bueno, por el enojo, por el desencanto, pero todo, digo, se tiene que analizar, pero fundamentalmente lo que hay que analizar es la claudicación. Y en ese sentido yo vuelvo a sostener lo que vengo sosteniendo desde hace un tiempo atrás.
tenemos que de alguna manera sancionar a los legisladores que van y levantan la mano y entregan el patrimonio de los entrerrianos. Ejemplo, lo que pasó con la disolución del IOSPER, la obra social de los trabajadores. No puede ser posible que tengamos que estar prendiéndole una vela a cada santo cada vez que va a haber una votación, porque no sabemos a quién le tocó en la gorra traicionar al justicialismo y traicionar a lo que el justicialismo representa. Entonces, en un tiempo que se avecina, donde esta victoria electoral indudablemente le da crédito tanto a Frigerio como a Milei, ¿para qué? Para profundizar el ajuste feroz, y lo van a hacer a través de un paquete de leyes, lo que va a significar a nivel nacional la reforma laboral y lo que va a significar la reforma, a nivel provincial, la reforma jubilatoria. Entonces hay que hacer un llamamiento a los legisladores del justicialismo, ¿para qué? Para que se abstengan de votar de manera individual, desconociendo las plataformas políticas que lo llevaron y le dieron una banca de representatividad, y que de alguna manera sean coherentes y consecuentes con una doctrina, porque somos un partido que guste o no guste, tenemos una doctrina. Este es el partido de los trabajadores, el partido del pueblo, de los postergados, y lógicamente, se tendrán que abstener a votar en consecuencia de eso. Sí, algunas cuestiones. Tengo como 4 preguntas Permiso, en una. ¿se puede, sí. no? Sí. ¿Se ¿Viniste puede, por el Ramito? chori y la coca o no? ¿Vieron? Ahí pasen un chori, por favor. No, Bueno. ya merendé. Muchas gracias. Ay, Dios mío. No, pero con peronista no puede desaprovechar esa oportunidad. Claro. Me lo llevo para la noche. Me hiciste acordar cuando en el gobierno de Macri, la gestión Bordet, también a cargo del peronismo entrerriano, legisladores peronistas votaron la reforma previsional. Sí, señor. ¿Sí? En nombre de una supuesta gobernabilidad. Exactamente, cómo se naturalizan muchos comportamientos del peronismo, ¿no? No solamente entrerriano. Eso como reflexión, pero consultarte si no te parece que el peronismo debiera hacerse una autocrítica en función de la imposibilidad de llevar adelante internas, ¿sí? Daría la sensación que en este escenario, donde nadie tiene la lapicera, donde nadie tiene una voz más importante que el resto, creo que estamos pasando una cefalía de lo que fue, no sé, desde Busti, Urribarri, Bordet, no tenemos gobernador, y en este caso no hay nadie que sea la voz cantante del peronismo, entonces quizás se cometen muchísimos errores que nos perjudican. Me parece que hay que hacer una autocrítica de por qué no se pudieron llevar internas ordenadas, que seguramente estos espacios que fueron por afuera hubieran jugado por adentro. Salvo algunas excepciones que son discutibles, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de autocrítica con todo eso? ¿Cómo lo ves? ¿Si se peleó en algún momento? Daría la sensación que en el 27, si no hay internas, va a volver a pasar lo mismo. Creo que hay que dejar jugar a todo el mundo, y en ese esquema que vos decías, hay que abrir las puertas, vamos a abrirle las puertas a todas las expresiones que se identifican con el justicialismo, y a las que andan cerca, metámosla adentro también. Totalmente, creo que hay que hacer una profunda autocrítica. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo en cómo se dieron las circunstancias, y hay que garantizar, pero eso se construye también. Eso se construye, y eso es un debate que hay que darlo en función también de cuál es el peronismo que queremos en este tiempo venidero. Me parece que hay que democratizar, hay que generar, hay que ampliar la mesa. El día sábado se convocaron en cercanías de Gualeguaychú, la Liga de Intendentes Justicialistas con los diputados y senador nacional electo, más algún legislador, como por ejemplo Blanca Osuna, que participó. Ahí se tocó un tema que es el tema institucional. Se trató el tema de los presupuestos, algunas cuestiones como para poner en conocimiento a los legisladores de qué es lo que tienen que ir a pelear en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahora, con esa mesa no se resuelve el problema del peronismo. No. Está claro que no. Ahí hacen Esa falta mesa era la muchas que más venía sillas. funcionando. Totalmente. Sí. Hacen falta mucho. Y lo digo esto porque sin ánimo de cuestionar a ningún compañero que tiene la legitimidad y tienen, la representatividad territorial, son intendentes, son elegidos por sus vecinos. Totalmente. Ahora, lo digo esto por cómo se titula muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Cómo también muchas veces los medios de comunicación, de alguna manera, tienen cierta cuestión tendenciosa, ¿no? El peronismo se reunió y determinó esto. Inclusive algunos mencionaban el petitorio que nosotros habíamos hecho de la ciudad de Paraná. En esa reunión se determinó que nosotros no le hicimos el petitorio a la Liga de Intendentes, se le hicimos al Consejo Provincial. Hay mecanismos que se tienen que de alguna manera reconocer. Pero volviendo al tema de un partido democrático, de un partido movilizado, indudablemente que hay que cambiar un montón de cuestiones, hay que cambiar un montón de matrices que han hecho que el justicialismo hoy
sea un partido que no esté, digo, siendo el eje de una convocatoria amplia, frentista. Pero bueno, es un trabajo que se tendrá que dar con la participación y escuchando la opinión de todos los sectores y de todos los actores. Ya no alcanza ni... Mirá, me animo a decir que ni siquiera alcanza solamente con los congresales de partidarios en un congreso. Porque hay muchos buenos compañeros y compañeras, muchos dirigentes que no son congresales y sin embargo tienen una claridad conceptual, tienen un montón de ideas para aportar. Y después otra cosa importante que es fundamental para mí y que inclusive es mucho más importante que la definición partidaria de nuestros entripados internos, que tiene que ver cuál es la construcción del programa político que nos debemos para este tiempo. ¿A quiénes queremos gobernar y para qué queremos gobernar? ¿Para qué queremos volver a la provincia? Yo con todo respeto lo digo. Sí, eso no se suele discutir. Eso es lo que no se suele discutir, lo programático, digo que es fundamental. El peronismo, un peronismo sin ideas, ¿cómo puede ser posible que solamente queramos llegar porque somos menos peores que los que están gobernando? Y esa fue la bandera principal que levantaron los candidatos y creo que las personas buscan en este momento, ya tienen un montón de problemas, quieren que alguien les dé un poco de solución. Y de hecho, Milei, así sea que les mintió, fue directo a lo que todo el mundo y lo que los medios de comunicación titularon muchas veces, por lo menos los hegemónicos, como la inflación, y de repente aparece un person que les habla de fuera de la casta y de la inflación. Entonces, es también, hoy hablábamos, ¿no?, de que a veces, si bien uno no se quiere correr de lo social y de lo hermoso que ha tenido los encuentros, sobre todo en la militancia política, pero que a veces hay que pensarlo más a nivel marketinero, digamos, decir, ¿cómo planteamos otra estrategia? O sea, esto nos está funcionando, listo, analizamos, la mayoría de los que nos votan tienen más de 50 años. Sí. Y el peronismo perdió también su carácter disruptivo, revolucionario, y venimos también de una experiencia, digo, de lo que significó en su momento el gobierno de Alberto Fernández, al cual hay que reconocerle un montón de cosas positivas, ojo. Sí, al lado de esto era peronismo. Y aparte, digo, no hay que tirar por la ventana a un compañero, sí hay que cuestionar lo que estuvo mal. Fue un gobierno que se bancó la pandemia y la administró y salvó muchas vidas. Ahora, fue un gobierno, digo, que se quedó a mitad de camino en casi todas las peleas que tenía que dar en función de empezar a tensionar y a disputar el poder real con los verdaderos sectores que se creen los dueños de la Argentina. Entonces digo, cuando va Magay y no va, y sí, terminá como Alberto, ¿viste? Con la guitarrita, hablando con Dylan y diciendo que sos socialdemócrata y que ni siquiera sos peronista presidiendo el Partido Justicialista. Hubo una lucha central que fue la distribución de la riqueza, que no se dio. Absoluta. Desde 2015 a esta parte, los trabajadores estatales y privados han perdido su participación en la distribución de la riqueza y ese es el descontento que lleva a que voten a Milei, ya sea los formalizados o no formalizados. Mirá, de 22 millones de trabajadores, 12 están formalizados y 10 informalizados. Esos 10 millones son el gran caudal de votantes de Javier Milei. Bueno, hay que trabajar sobre eso, como bien decías al principio. Porque ya nos tenemos que ir yendo. Yo te voy a hacer un encargue en público, a ver. JP, que va a ser para nosotros fundamental, también un instrumento, que si podés darnos una mano en avanzar sobre una especie de investigación, de lo que vos haces análisis, sobre el tema de los números de la caja de jubilaciones, que es un tema fundamental que está a la vuelta de la esquina. Y es un tema donde nos quieren correr escuchando la troncosa diciendo sí, pero lo que pasa es que la expectativa de vida de los trabajadores, y uno dice, la expectativa de vida de los trabajadores argentinos no es la misma que lo de Suiza o Europa. Acá los trabajadores llegan con la cabeza quemada, con una ACV, muriéndose de cáncer y con salarios de miseria. No vengan que el trabajador tiene la culpa que vive más y se jubila joven, ¿viste? Sí, es otra batalla importante. Es otra batalla, que hay que dar, pero también con los números, ¿no? Porque hay un déficit importante en la caja y para mí... Estratega, Quinato, te la pidió en vivo. En vivo se lo pidió porque es un déficit que me parece que se va a tener que sanear también con el esfuerzo de los que más tienen, me parece. Total, cosa que no se debate nunca. No sé, Ramiro, que tienes para aportar. No sé si no te molesto, Juan, vas a hacer el programa entero vos. No sé si esa es la idea, digamos, tratar de que no participes. Después de las últimas elecciones venís acá, decirlo sin llorar por lo menos. Lo conquistaste con el Chori y se... Decirlo sin llorar por lo menos, haces preguntas de 15 minutos, traes un invitado que hace respuestas de 15 minutos, cerramos el programa, digamos.
O sea, así, digamos, me trajiste A, de a adorno. a mí me quiere De conquistar adorni porque te me trajimos. trajo. Me Sí, trajo. Dios mío, yo quería hacerle algunas preguntas al invitado. Hacele al compañero antes que nos saquen del aire, porque ya se tiene que Gracias ir. por la bebida del imperio. Bien. ¿Viste? El Y- chori y la Manaus. coca. O sea que yo no suelo Vamos, consumir, ¿cómo es los sándwiches de chorizo esto que consumen ustedes? Sándwich de chorizo es una ofensa al choripán. Totalmente. Jorge te llamas, ¿no es cierto? Jorge, sí, para los amigos Quinoto, me puede decir Quinoto también. Ah, bueno, sí, Sí. porque venía por ahí a enfrentarte, pero ya veo que están tan enfrentados ante ustedes que no necesitan enfrentarse con nosotros. no estamos O enfrentados, sea, estamos discutiendo. ya perdieron tiempo con ustedes, o sea, Por no- eso venimos perdiendo. o sea, yo Sépanlo. me quedo tranquilo, ya no me necesito. Pero antes, en otra época, se enfrentaban los compañeros de otra manera, se definían las cosas. Así que ahora es democrática. Ah, bien. O bien, no bueno. tanto. O no ¿Cómo es tu TikTok? No tengo, porque soy un hombre de otro tiempo y... Así, bueno. así. Bueno, pero vamos a hacer uno, ¿no? Jota, Voy a tener que hacer Vas a uno. tener que hacer Vamos uno. a tener que ¿algún hacer día una van a parte traer de un un invitado que tema. tenga TikTok? Porque hasta Un ahora todos los un programas- invitado de este tiempo, decís Yo vos. creo que le preguntan a los invitados, ¿tienen TikTok? Le dicen, no, bueno, andás, porque entonces así no te conoce Ramirito y no te Es puede que- preguntar. Me parece que es así la selección de las personas. No sé, no lo hemos Ramiro, tenido en cuenta. ¿Usted es del club de Lenzo o no? ¿Cómo? ¿Es del club de Lenzo? ¿De qué es Del eso? ensobrado O sea, milenista ese que constantemente está envenenando. O sea, eso que le sale tan bien a usted de la chicarita, pero no le está saliendo muy bien después a la No hora. sé, vamos a ver. Le está saliendo mal al pueblo, eso seguro. Le está Pero saliendo mal al ustedes pueblo. insisten con política que la gente ya no quiere, que ya no comparte. Insisten con eso. Como por ejemplo, a ver. Pero estaban ahí, ya lo escuché, tuvieron una charla hermosa de dos ahí, hablando de pelear por estos derechos, y la gente hoy en día no está pensando Hay en que eso. pelear por nuevos derechos. Hay que defender a los que están y pelear por los nuevos. Pero ya me parece que la gente no los comparte a su lucha. Puede ser que sí, puede ser que no, ojo, porque también la gente, digo, el pueblo tiene también sus procesos, digo. Ojo con eso, acá. Esto no dura toda la vida, Ramerito, aprovechalo. Sí, Ramirito, al peronismo lo han querido matar tantas veces, lo han querido matar al peronismo con exilio, con persecución, con proscripción, con encarcelamiento, con desapariciones. Imagínate que nos va a venir a matar un alunado como el presidente que tenemos, ¿no? Es tan complicado en ese sentido. No, pero hizo conocer a la renga. Se me Ah, viene sí, una, eso se van me a viene ser una imagen bandas. de futuro con una remera de Perón y Evita tuya, ¿puede ser? No. Te veo peronista, es cuestión de un par de programas más. ¿Por qué vas a seguir trayendo invitados que Y tengan tu sí. mismo discurso para ir Te- convenciéndome? Te van a ir convenciendo. En tanto y en cuanto no llegues a fin de mes y con el calibre de los invitados que tenemos, te vas a terminar haciendo peronista. Dios mío, se están terminando los programas. En y este no país están son todos logrando. peronistas, Ramiro, los peronistas y los antiperonistas, pero no dejan de ser peronistas, ¿viste? O Y los que no se han dado cuenta Se de adueñaron de la política del país, también somos unipartidistas. No, si a ustedes no les gusta la política, ustedes son los No, pocos- la verdad que son- sí, yo bueno. no la acompaño a la política. Ah, bueno, Es algo entonces, que no... Ramiro, deje que a la política la discutan los que saben de política. Sí, pero tenemos derecho, tenemos que, nuestra libertad nos permite decirles que no también. Eso es verdad, pero nosotros también los queremos representar a ustedes. ¿Eh? Nosotros también lo pero queremos entonces representar a escuchan, no nos Lo digan, escuchamos, no nos lo digan escuchamos. cosas despectivas continuamente a No, nuestras por tareas. favor, somos respetuosos, ¿no? De la institucionalidad. Totalmente. El pueblo eligió hace 3 semanas, cuando fue el 26 de octubre, el pueblo dictaminó que le daba nuevamente un respaldo al gobierno nacional, al gobierno provincial, y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar nota de lo que dice el pueblo e intentar cambiar nuestra performance política y adecuarnos. Eso sí, no nos van a ver nunca pegándole a un jubilado, maltratando a un discapacitado, no nos van a ver nunca en esa, porque si esa es la moda de la política ahora, nosotros somos la antítesis de eso. Chicana. No es chicana, por las dudas, porque los modismos a nosotros en el país que vivimos pueden pasar los años, las décadas, qué sé yo, pero mientras haya dos sectores bien definidos que estén discutiendo la distribución de la riqueza, como ha sido históricamente en la Argentina, el peronismo va a seguir existiendo. Quinoto, bueno, gracias por acompañarnos. No, ¿sí? muchas gracias. Una Fue un última placer. reflexión ya en el cierre es qué deberían hacer los dirigentes peronistas de cara al 27 desde mañana mismo, porque da la sensación, no da la sensación, es así. La gran mayoría de los dirigentes terminan las elecciones, se van a la casa y se olvidan hasta que llegue el 27 a la hora de utilizar la lapicera y el armado de listas. Hay todo un tránsito del 26, de hecho ahora en diciembre se va a aprobar, parece, la reforma
la reforma laboral, van por la impositiva, por la previsional, un desastre. ¿Qué deberían hacer los dirigentes de cara a todo este tiempo difícil? Darse un baño de humildad y estar con la gente, y estar con los trabajadores, estar con los que luchan, y entender que la política no se hace solamente cuando hay elecciones, que la política, el que asume la política con compromiso es como una especie de, me voy a ir a un extremo, de aclarar, es como una especie de sacerdocio, ¿no? Donde en esto se nos va la vida. La militancia política realmente es una filosofía, es una forma de vivir, de ver el desarrollo de la comunidad desde una perspectiva de lo colectivo. No existe otra manera de entender la vida que no sea desde la militancia política. Entonces, aquellos a los que no les guste mucho militar cuando no hay elecciones o estar juntándose con los compañeros, se tendrán que replantear muchas cosas, porque la verdad que quedó demostrado que en esta Argentina han cambiado muchos métodos, han cambiado muchas cuestiones, y hoy por hoy la gente vota a un candidato un domingo y al otro domingo te está votando al candidato que era lo contrario de ese candidato. O sea, se limitó absolutamente todo, y entre lo que se limitó es eso, no la paciencia. Totalmente. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un gusto enorme. Muchas gracias por todo. Esperamos esas mesas llenas de discusiones políticas y afuera los egos. Gracias, Juan. Gracias, Ramirito, por este 6º programa. Volveremos. Siempre estaremos volviendo, construyendo futuro. Y para irnos... Un agradecimiento final. Gracias a Tupac, que estuvo en los controles, bancándonos, que nos pasamos de tiempo, como siempre. Por supuesto. A Julián, nuestro pequeño productor. A Ceci, que nos hizo los flyers. A Sabri, que nos dio una mano con algún corte de difusión. Y a toda la gente que colabora permanentemente con el programa. Somos varios detrás de escena, pues si no, claramente esto no sucedería. Y hablando de militancia y votos perdidos, a ti que por despechos te están pisando con los pies, a recuperar el corazón y la política militante, nos vamos con un cumbión de Marito Pereira. Subí el volumen, a ti. PBI, por acá, siempre el pueblo está vigente y creará futuro.